Buenas tardes, buenos días, jóvenes. Buenas, ingeniera. Buen día, ingeniera. Buen día, ingeniera. Buen día. Miren, hoy Buenos vamos días, ingeniera. Buenos días. Ok, empecemos entonces. El día de hoy vamos a dar algunas pautas para la solución del examen que tuvimos, el parcial 1, y luego vamos a continuar con el tema número 4. ¿Listo? Primeramente, en la parte teórica, a ver, una de las dos preguntas, el software más importante de una computadora es, ¿cuál es el software más importante de una computadora? La BIOS y los drivers, controladores. La BIOS. La BIOS es, sí, en realidad la BIOS tiene un software que es el software que levanta el ¿No es hardware. el sistema operativo, ingeniera? Sí, No es el sistema operativo. ahí pudiéramos medio discutir, ¿no? Si hablamos de lo que siempre hemos dicho, si hablamos de software, entre los softwares más conocidos, sería el sistema operativo. Ahora, vamos a seguir leyendo, ¿ya? Vamos a ver si hay posibilidad de que entre la BIOS. Que la BIOS sí, es un software en realidad que levanta el hardware, ¿no? Entonces su importancia es también alta porque sin la BIOS no levanta nada, ¿ya? ¿Será cierto que un usuario podría usar la computadora sin necesidad de este software? Dice. Ahora, está hablando de un usuario, ¿no? Entonces, normalmente la BIOS es un software, pero esa es usado por el técnico, ¿listo? Entonces, depende cómo has respondido ahí. Porque si tú me dices, eso es importante en un computador es la BIOS, y luego dices, ¿será cierto que el usuario puede usar una computadora sin necesidad de este software? También tendrías que responderme, si está hablando del usuario, ¿el usuario puede usar una computadora sin necesidad de la BIOS? Sí, porque en realidad la BIOS está escondida para el usuario común. De hecho, ni la conocen ni saben que existe. La BIOS solamente es usada por el técnico, ¿no? Entonces, habría que responder cómo esquematizaste la respuesta. ¿Puede considerarse la BIOS muy importante? Sí, pero habría que esquematizar la respuesta con esto. Una de las respuestas más correctas tendría que ser, para ser completa, la BIOS, el sistema operativo, ¿sí? Si hablamos de un usuario, sí, el sistema operativo resulta ser fundamental porque sin sistema operativo un usuario común no puede usar el computador, ¿ya? Aquí es falso, no. Explique con ejemplo, ¿sí? ¿Cómo puedo explicar que el usuario no puede usar ese software? Ahí también va a ir la respuesta del que respondió la BIOS. Quiero ver cómo lo respondió para que yo le pueda decir bien. No tendría que contradecirse ninguna de las respuestas, porque todo está enganchado, ¿no? Bueno, yo le diría que no, porque un usuario sin sistema operativo deja de usarla, simplemente no la puede ocupar porque no sabe cómo darle órdenes. Explique con un ejemplo, ¿sí? El usuario enciende el computador. Y si no aparece, ¿no? El logo Windows solicitando, el logo del sistema operativo, ¿no? Porque puede ser otro. Usuario y contraseña. Y on, ¿no? Porque a veces no, ¿sí? No pide la contraseña. Ingeniera, yo tengo una duda. En caso de la BIOS, a lo que yo tengo entendido, ¿no? Es que la BIOS se encarga de lo que es arrancar el sistema operativo. En caso que En caso que, por ejemplo, la computadora no tiene BIOS, o sea, no arranca el sistema operativo. Correcto. La BIOS es la que busca el booteo, ¿no? La BIOS va a buscar con qué bootear el hardware, con qué sistema operativo de usuario lograr o levantar el hardware, ¿ok?
Sin embargo, ojo que la pregunta estaba enganchada porque está hablando de usuario. Cuando hablamos de usuario, estamos hablando de un estudiante, una mamá, un papá, un profesor, etcétera. Es alguien que no es técnico. La BIOS es un software usado específicamente por el técnico. El usuario, tú jamás entras a la BIOS porque primero si tocas algo sin saber, vas a desconfigurar y puedes deshabilitar dispositivos o elementos de uso. Y entonces vas a dañar. Hay que saber para entrar ahí. Y la forma de trabajo en la BIOS tampoco es muy fácil. Bueno, habla en un lenguaje muy técnico, entonces no cualquiera entra ahí. Entonces, si hablamos del tema de que el usuario está metido en esta historia, hay que ser conscientes y decir, bueno, la BIOS sí es importante, pero en el caso de que la BIOS no funcione, ya, el usuario no puede usar el computador, es cierto, porque la BIOS levanta el sistema operativo. No estoy diciendo que no es así, estoy diciendo que necesito leer cómo es esquematizado el resto de las respuestas, porque todo está enganchado en número 1, ¿ya? Esclarecemos que el sistema operativo es el software que usa el usuario. La BIOS no es usada por un usuario simple. El sistema, la BIOS como software, está configurada para, ni bien arranque el equipo, ir y buscar entre los medios de almacenamiento un sistema operativo válido para levantar el hardware y hacer posible que el usuario pueda usar el sistema, ¿no es cierto? Y obviamente sin la BIOS esto no sucedería y el usuario tampoco pudiera entrar al sistema operativo. Por eso yo les dije, para decirles que está correcto o no, necesito ver todos los enganches que han hecho con la respuesta. ¿Listo? Entonces aquí yo estoy tratando de enganchar todo por lo más certero, que era obviamente el sistema operativo, y que un usuario no puede ocupar el equipo sin porque ahí está pues como elemento clave, y el hecho de que en el ejemplo estoy poniendo la secuenciación, el usuario simplemente va y prende la máquina, ¿no? Y espera que le aparezca el logo y su usuario y contraseña. Si no aparece esto, pues esperar a la reparación, no va a entrar a la BIOS, no sabe que existe, ¿ya? Ahora, normalmente la BIOS la consideramos como un software especialmente técnico, no software de usuario. La otra pregunta, la red local de un colegio con varias aulas, ¿qué componentes necesita para que pueda funcionar? A ver, ¿cuáles son los componentes necesarios en una red? Un servidor y el cableado. Cableado, dice un servidor. Voy a capturar y ahí voy a poner el orden correcto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿El router es una red? Sí. ¿Qué otra palabra más falta? El switch. Ese es el más importante. ¿Usuario? Sé que él está hablando de una red local, ¿ya? Y yo voy a aquí esclarecer. Bueno, ahí están todas las posibilidades y yo voy a decir en orden de importancia, considerando, ¿sí? En orden de importancia, para que una red, ojo, una red cableada, porque hay dos tipos de red, ¿no? La cableada, la inalámbrica, ¿sí? Una red cableada. En un colegio puede haber cualquiera de las dos o ambas. Se estila tener ambas por backup o copia de seguridad. Falla la red cableada, usan la inalámbrica. Falla la red inalámbrica, usan la cableada. Bueno, hay muchas razones para tener doble, pero pues hay las dos posibilidades también. Para una red cableada, lo más importante es el switch. ¿Sí? El switch concentra a todos los cables que van a interconectar las computadoras en la red. ¿Sí? Entonces, el cableado es cada cable que sale de una PC, pero ¿a dónde va ese cable? Va al switch. El switch es como un concentrador que va a albergar a todos los puntos de la red y por esa razón todos ellos se pueden ver. Y aquí no hay servidor, ojo, se me funciona sin servidor, ¿ya? Entonces, en realidad el tipo de red llamado switch es el más importante para que la red local funcione. ¿Listo?
Estoy diciendo computadoras o puntos de red, porque también una impresora viene hoy en día con su conector de red, entonces se le pone cable y también se lo conecta al switch directamente, entonces cualquiera de las redes van a imprimir a la impresora sin necesidad de que la impresora esté conectada a algún computador, ¿sí? Las impresoras también se pueden poner en red. Ok, ahora, si estamos hablando para una red inalámbrica, normalmente cuando hablamos de redes inalámbricas usamos los routers, ¿sí? O también se les, bueno, hay otro similar llamado access point. Ya, bueno, router normalmente es cuando estamos con temas de internet, ¿sí? Porque el router es como un switch, pero más inteligente, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, si hablamos de equipos de red para inalámbricas, como el router o el access point, ¿ya? Y aquí ya es necesario que las computadoras, ¿no? Deben tener su tarjeta de red inalámbrica. Porque acá estas computadoras, ya, puntos de red, cada computadora, puntos de red, deben estar conectadas mediante su tarjeta de red. ¿Ok? Entonces hay una tarjeta de red para la cableada y otra que es para la inalámbrica. La inalámbrica normalmente la notan porque tiene como una especie de antenita. En algunas computadoras se ve que sale una antenita o dos antenitas o más. Entonces no es tan cierto que cuanto más antenas tenga sea más potente. Pero va más o menos esa impresión, ¿sí? Que cuanto más antenas tenga, va a tener mayor capacidad de recepción, ¿sí? El ancho también va a ser mejor, el ancho de banda que va a soportar va a ser mejor y eso es pues bastante bien. Ahora en la cableada, hoy en día van por los 100, si no me equivoco. Bueno, hay una medida de velocidad o de ancho que soportan y eso pues está bastante alto, ¿no? En la red cableada es donde normalmente, en la inalámbrica es donde más bien hay problemas, sobre todo de interferencia. Hasta los aires hacen interferencia, ¿no? Los aires acondicionados hacen interferencia cuando estamos hablando de lo que es el tema de conectividad, ¿ya? ¿Qué más? El tema del servidor es importante si es que, ojo, no es por la red del servidor. El servidor es un equipo grande con varios servicios y normalmente puede dar servicios que ayudan a administrar mucho mejor la red, ¿ya? Porque tampoco pueden estar todas las computadoras conectadas al switch y listo. Seguramente hay necesidad de proteger, dar seguridad a las conexiones y toda una serie de servicios. El mismo internet, ¿sí? ¿Se puede dar internet a una red cableada? Bueno, sí, es probable que se conecte el proveedor de internet, te entregue un G-Point y tú le conectes al switch y ya haya internet, sí. Sin embargo, el switch no está hecho para eso, ¿no? Lo más correcto es usar un router para recepcionar lo que es la conexión de internet y que el router se encargue de distribuirla a un switch o a otras computadoras, ¿ya? Ahora, si hablamos del servidor, esto va a ser útil si se cuenta o si se requieren servicios para administrar sistemas, ¿no? Por ejemplo, seguridad, otros, si en el colegio están usando un sistema de información para poder administrar las notas de los estudiantes, sus registros, etcétera. Entonces, todo eso se va a concentrar en, obviamente, un servidor. Y el servidor va a ser como otro punto en la red, ¿sí? Que va a estar disponible para poder brindar servicios a los usuarios de la red, ¿no? Ya sea para registrar cosas o para brindar mayor seguridad a la conexión, porque se puede administrar la red también desde un servidor, ¿ya? Entonces está como algo adicional.
Ya con eso, vámonos a... Voy a ver el otro modelo de examen. Ok, en el otro modelo me voy a concentrar más bien en la parte práctica, ¿sí? Teníamos sumar en complemento, convertir a base 17 las siguientes cantidades y luego dice multiplicar en base 4 las siguientes cantidades. Bien. Esto de acá, vamos a resolverlo. Multiplique en base 4 estas cantidades. Había dicho que este signo era nada más explicativo para que la operación sea de multiplicación, el resultado va a arrastrar un negativo, ¿no? Bueno, ahora hago las conversiones, como dice a base 4, bueno, voy a irme por el método directo, ¿no? Voy a agarrar primero llevando a base 10. 204,53. Lo vamos a llevar por TFN a base 10 primero, ¿no? Posicionamiento 0, 1, 2. Entonces tengo 2 por 8 elevado, 8 es la base, elevado a la 0, 1, 2. Ahí va. Entonces voy a hacer la suma de estos más segundo dígito. Es el 0 por 8 elevado a la 1, aunque no vale la pena, más el tercer dígito es 4 por 8 elevado a la 0, más el primer dígito después de la coma, sería el 5 por 8 elevado a la menos 1, más el último dígito que sería 3 por 8 elevado a la menos 2. ¿Cuánto sale esa por teorema? $132,67. Ok, un minutín. Con 2 decimales, ¿no? Ok, al convertir por TFN, lo mejor es conservar todos los decimales, ¿ya? Aunque aquí no va a hacer mucha diferencia, era una cantidad muy pequeña. Ok, he conservado todos los dígitos hasta ese nivel, 2, 4, 5, para tener mayor exactitud, ¿ya? Voy a ir a convertir a base 10 también el siguiente. Esto ya estaría en base 10. La otra cantidad es 3A,1 y voy a usar igual el teorema, pero este ya está en base 12, ¿no? Entonces, dígito 3 por la base que es 12 elevado a el 3, posición 1, ¿no? Y ahora vamos a ir, después del dígito 3 viene una A, pero una A es un 10 por 12 elevado a la 0. Luego viene el dígito 1 por 12 elevado a la menos 1. Y esto, vamos a también calcularlo. Entonces hay una repetición, pero bueno, ahora ya esto también está en base 10. Ahora, de estas las cantidades en base 10 recién las puedo llevar a la base solicitada, que es base 4. Entonces puedo hacer por rectas de potencia o por multiplicaciones y divisiones. Empecemos con la parte entera. 132 está en base 10, lo vamos a llevar a base 4. A ver, por divisiones, 132 dividido entre 4, ¿de cuánto?
3, 33. 33, ¿sí? Y acá sobra 0. El 33 nuevamente dividido entre 4. De 4 por 8, 32 al 33, 1. 8 dividido entre 4 otra vez. 2 por 4 es 8, al 8, 0. Entonces, los residuos, bueno, este también puedo seguir dividiendo, pero lo puedo tomar como solución a todos los dígitos que estoy marcando con celeste. ¿Y qué pasaría? Acá le diríamos, a ver, 204 en base 10 es igual a 2, 2, 0, 1, 0, ¿sí? 2, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0 en base 4. Entonces acá lo vamos a esclarecer. Llevado a base 4. 2, 0, 1, 0. Listo. Y la parte decimal por productos sucesivos. Tenés toda la parte decimal la vamos a arrastrar. 2 dígitos de conversión, ¿sí? La vas a convertir es a 4. ¿Sí? Voy verificando nada más, por favor, un minutingo. Luego, la siguiente multiplicación va a ser 0,6875 por la base que es 4. Por favor, vayan revisando. Yo estoy tratando de hacer la operación igual. Ok, sale así. Como decía, 2 dígitos de conversión, ahí me podía detener, pero pudiera hacer uno más. Ahí, 0,75 por 4. 3.0, miren, acá sí llegamos al punto exacto, ¿no? Aunque en el examen les dije con 2, pero alguien se podía intentar, ahí quedaba con exacto. Miren, ¿por qué? Porque la siguiente operación sería 0,0 por 4, y obviamente es 0, y ahí diríamos me detengo, pero bueno, si lo dejaron en 2 igual está bien. Ahora aquí, ¿cómo lo llevo a base 10? Ok, o base 4, ¿sí? Esta cantidad que está en base 10 igual a los dígitos de conversión está en la parte entera de cada operación. El 2, el 2, el 3 y el 0. ¿No? Pero tiene una coma por delante. Sí, 2, 2, 3, 0. Se podía quedar con 2, 2. Ok, y esto estaría ya en base 4. Y la misma estrategia sería para el otro, la otra cantidad que tenemos acá. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos deducir, si bien esto está en base 10, llevado a base 4 es 2010, 2230, llevado a base 4. Y hay que hacer la misma estrategia ahora para la otra cantidad, ¿sí? El 3A es 46,08333. Ok, entonces empiezo. 46 dividido entre 4. 4, 1, 11, ¿no? 11 por 4, 44. Al 46 son 2. Este lo podían hacer, por eso les dije, sin calculadora a varios, ¿no? 11 y 4, de a 2. 2 por 4, 8.
al 11.3. Y ahí estuvo. Dígitos de conversión. Dos, tres, dos. Y en la parte decimal, a ver, primero 46 en base 10 es igual a 2, 3, 2 en base 4. A ver, 46 estuvo en base 10. Igual a 2, 3, 2 en base 4. Ahora agarro la parte decimal que era 0,1. Y lo llevamos, perdón, la parte decimal es esta. Ahora esto lo multiplicamos por 4. Sale esto. La siguiente operación va a ser 0, todo esto por 4 otra vez. Y bueno, ahí podíamos quedar, pero ahí voy a hacer unos dos más a ver qué está haciendo. Parece que hay una repetición constante, ¿no? Hay una repetición constante, sí, va a ir rondando por ahí. Entonces voy a dejarlo ahí. Ya como pedía 2 nada más y la conversión. Aquí diríamos que 0, toda esta cantidad que está acá, en base 10 es igual a 0,11 en base 4, ¿sí? Y de aquí saldría que el resultado va a ser igual a 232,11 en base 4. Entonces aquí ya tengo la conversión. Aquí también la conversión. Acá, entonces, la multiplicación ya la pudiéramos trabajar, pero este es negativo, ¿no? Ahorita lo voy a arreglar, está molestando ahí. Ok, voy a arreglar a 2 dígitos nada más en la operación ya de multiplicación, ¿sí? 2, 2 a 2, y este otro era el negativo, ¿no? Entonces, igual acá nosotros debemos recordar ponerle el negativo para que siempre arrastre. Pero ahora vamos a intentar hacer la operación acá. Bueno. La tabla del 4, de 0 a 3, ¿no? Los dígitos válidos. Entonces, pueden hacérselo a un ladito. Yo me voy a mover hasta que la necesite. ¿Listo? Ok, son varias multiplicaciones, pero, por ejemplo, aquí dice 1. Entonces, es como que repito todo lo que está arriba igualito. ¿No? El primer nivel va a ser eso. Obviamente, no hay coma, ¿no? 1 multiplicado por todo esto es esto. Ok. Y luego dice otra vez lo mismo, 1 por lo mismo. Entonces, es como que esto se repite, pero una posición moviendo a la izquierda, ¿sí? Y luego empieza ya con 2. Voy a empezar a hacer operaciones con esto, ¿sí? Ok, cuando me pase de 3, porque los dígitos de la base 4 son de 0 a 3, cuando me pase de 3, voy a pasar a hacer conversiones, ¿listo? Ok, 2 por 2 son 4. Llevado a base 4, ¿cuánto sería? Después del 3 que viene en base 4. 1, 0. 1, 0. Miren, él lo está haciendo así. Tenés base 10 y tenés base 4. Y dice de 0 a 3 están iguales. Pero luego en base 10 tenés el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10.
En la base 4, sin embargo, vas a tener después del 3 el 1, 0, el 1, 1, el 1, 2, 1, 3, y después del 1, 3, ¿qué voy a tener? 2, 0. Muy bien, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Entonces va una tablita. Entonces, de repente me ayuda para hacer rápido, ¿no? 2 por 2 es 4, y 4 es 1, 0. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado. Pongo el 0 y llevo 1. Otra vez. 2 por 2, otra vez 4. Y 1 es 5. 5 elevado a base 4 es 1, 1. Entonces, ahí delante, 1. Y llevo 1 arriba del 0. 2 por 0, 0, y el 1 que llevé queda un 1, otro 1 delante. Disculpe, Uh-huh. es menos 232,01. Me equivoqué acá en el... No creo que está mal copiado en realidad. Sí, ahí donde convirtió la parte decimal Aquí. en base 4, 0, 1, no 1. escribió el 0, solamente anotó los 2 1. Ah, miren esto, sí. 0 acá. Ole, caramba. Ahí, ¿sí? 0, 1, 1. Esa era la conversión de la base decimal. No lo revisé bien, ¿sí? Hay que revisar siempre, una vez hecho, volver a revisar, ya. 0 y 2 veces el 1. Ahí va. Y en el resultado, 0, 1, 1. Y a la hora de multiplicar solo tenía que hacer 2, ¿verdad? Solo 2 dígitos de conversión. Entonces, eso significa que aquí me va a variar. 0, 1. Vamos a volver a hacer. Ok. Ojo, esto ha sido un arrastre en la operación de acá. Fue por no marcar de repente. El 0, el 1 y el 1. Esos todos son dígitos de conversión. Y acá se me comió el 0 que estaba yo poniendo. ¿Ok? Y al llevar arriba es lo mismo. Ahí está. Y ahora que voy a hacer la multiplicación, tengo el primero y el segundo, pero como era de a 2 dígitos, ahí perdió 1. Entonces, el 1 multiplicado por todo lo de arriba es lo mismo. Ahora dice 0 multiplicado por todo esto, eso significa que hay que poner nada más 2, 4, 6 ceros en la parte inferior, ¿sí? Y recorre 1 hacia la izquierda, ¿no es cierto? El dígito de acá, ¿sí? Y ya con eso se anularía el 0. Luego viene un 2, nuevamente voy a hacer la operación con ese 2. 2 por 2 es 4, llevado a base 4 es el 0 y lleva 1. 2 por 2, otra vez 4, más el 1 es 5. 5 llevado a base 4 es 1, 1. Pongo el 1 y llevo el 1. Ahora, encima de este 0 va el 1, ¿no? 2 por 0 es 0, y el 1 que llevaba es un 1. Entonces, otra vez 1 delante. Ahora estoy aquí. 2 por 1 es 2, y en cualquier base, bueno, en todo caso en base 4 es también un 2. 2 por 0 es 0, entonces ahí va el 0. 2 por 2 es 4, entonces pongo el 0 y llevo 1, pero al no habería nadie, queda en la misma alineación, ¿sí? Ahora voy a alinear esto recorriendo una posición a la izquierda. ¿Ok? Listo. Ya tengo el producto del 2, que es el verdecito. Vamos a marcarlo para no equivocarnos. Voy a hacer un poquito más grande. Bien. Ahora me tocaría, bueno, ya estuvo el 2 con todo. Me tocaría el 3. 3 por 2 son 6, y el 6 es 1, 2. Entonces va a quedar abajo el 2, y llevo 1. 3 por 2, 6, y 1 es 7, y el 7 es 1, 3. Entonces pongo el 3, y llevo 1, ¿sí? 3 por 0, 0, y el 1 que llevaba se pone delante. 3 por 0, 0, y el 1 que llevaba está.
3 por 1 es 3. Entonces ahí está el 3. 3 por 0 es 0. 3 por 2 es 6, pero el 6 es 1, 2. Entonces ahí va a estar el 2 y el 1 delante. Y también tiene que comer uno a la izquierda, ¿sí? Entonces, me está faltando uno todavía. Ok. Tratar de hacer espacio. Voy a hacer un pequeño espacio, ¿sí? Miren, 1, 2, 3, 4. El 3 es el cuarto. 1, 2, 3, 4. Entonces allá está el celeste también. Me toca el 2. Multiplicado por 2. 2 por 2 es 4. El 4 es el 0 y llevo el 1. 2 por 2 otra vez es 4. Y el 1 que llevaba son 5. Entonces eso es 1, 1. Pongo el 1 y llevo 1. 2 por 0 es 0 y baja el 1. Dos por 1 es 2, entonces queda el 2 acá. 2 por 0 es 0, queda el 0. 2 por 2 es 4, el 4 es como un 0 y lleva el 1, pero ya era el último, entonces se queda ahí. Voy a volver a revisar. 2 por 2, 4, 0 llevo 1, 1 llevo 1, 1, 2 por 0 es, a ver, 2 por 0, 0, llevaba 1, queda el 1, 2 por 1 es 2, 2 por 0 es 0, 2 por 2 es 4, y eso significa 1, 0, ponía el 0 y el 1 bajaba. Entonces ahora solo me queda hacer la suma. Ojo que esto del negativo es, sabemos nosotros que va a hacer que la operación sea negativa, ¿no? 2, baja el 2 abajo. Voy sumando 2, el 2 también, ¿sí? Siguiente columna, acá hay que tener cuidado con el alineamiento, ¿sí? 2, y vieron este de acá está muy... Voy a alinearlo mejor. Ok. El 2 está suelto. Ahora 2 más 0 es 2. 0. Más 0 es 0. Más 0 es 0. Entonces, el tercero va a ser 0. Ok. 3 ceros. Ahora es 1. Y 0 es 1. Y 1 son 2. Más 2 son 4. Este está muy ahí. Ok, 4. Pero 4 en base 4 es 0 y llevo 1. Ok. Entonces esas llevadas es la que hay que anotar perfectamente ahí. Otra vez repito. 1 más 1, 2, más 2 son 4. Ahí puse el 0 y llevo 1 otra vez. Este 1, ahí, ¿sí? 1 más 0 es 1, más 1 es 2, más 3 es 5. El 5 es 1, 1. Pongo el 1 y llevo el 1 al ladito. 1 y 2 son 3, 4, 5, 6, 7. Y el 7 es 1, 3. El 3 y llevo otra vez 1 arriba. Uno y 0 es 1, 0, 1, más 3 es 4, más 1 es 5, y el 5 es 1, 1. Pongo el 1 y llevo 1. Ahora aquí es donde las alineaciones hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Vamos a separarlas un poco porque estas alineaciones se están perdiendo de control.
A ver, iba por el 2, el 2, el 0, 0, 1, 3, 1, son 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Voy por esta columna, 1, 2. El 1 que llevaba, ¿sí? El 1 que llevaba más 0, más 0, más 2, 2 más 1 son 3. El 13 son 3. La voy a volver a revisar hace un momento porque esas alineaciones están un poquito separadas. 1 más 2 son 3, más 0 es 3. En su cuaderno cuadriculado, por favor, si lo hacen para revisar. 1 más 0 es 1. Y el último, que este es 1, va a ser, y creo que ya va. ¿Sí? Hay que hacer una revisión más. Ahora, al tema de las sumas, por favor, si le pueden dar una revisada para que no haya error, yo le voy a estar controlando acá por los dígitos mientras lo revisan. Y si alguien saca el mismo resultado o le varía, por favor, denme un minutito para alinear, me avisan, ¿ya? Voy a separar un poquito más. Este ha sido por el tema de separación, que no ha hecho muy bien la alineación. Estos serán todos los acarreos. Harta variación. Me interesa más esto. A ver acá qué pasó. La alineación. Prefiero revisar la alineación, no voy a hacer que haya un error ahí en algún dígito. Ya, ahí, listo. Bueno, ¿alguien ha sacado el resultado? ¿Hay variación en algún dígito? No hay variación en general. ¿No hay variación? Ok, ahora, lo que siempre acá es importante el orden, ¿no? No era que era difícil la operación, era nomás que era un poquito más larga, porque había, ¿cuántos eran? 5 productos que había que secuenciar, ¿no? Entonces ahora toca que es el tema de la coma, hay 2, 4, entonces son 2, 4, entonces la coma iría aquí. Listo. Y ahora el tema del negativo, ¿no? Ahí también. Bueno, ahí ya tendría que quedar. Entonces, en realidad no era tan difícil la operación. El problema era que era ordenarse, ¿no? Había que ordenarse y algunos también se equivocaron. Ingeniera, Una de la base. ¿Sí, dime? ahí donde está el 2, en la suma del 2 más 2 más 1 es 6, y ahí está, creo, el 3 está, ¿no sería el 2? El 2, voy a revisar. Son 2, 0. Seguramente estos acarreos son... Es que llevaba uno, compañero. Sí, estoy revisando, ¿ok? 2, 2, 0, aquí empezábamos. Es que estos acarreos los voy a acomodar mejor, creo que era así. 2, 2, 0, aquí. 1 más 1, 2, más 2 era 4, ¿sí? El 4 era el 0 y llevaba 1 arriba. Este 1 más 1, 2, más 3 era 5. Entonces ahí era donde era 11, ponía el 1 y llevaba el 1. ¿Sí? Ahí era el error que pensabas. Sí, era porque seguro no me fijé El acarreo estaba bien secuenciado, ¿ya? Entonces, este resultado está igual en base 4. Entonces, lo que se pedía era la operación en la misma base que se necesitaba. Y aquí ya está evaluado las operaciones, suma, resta, producto y conversiones, ¿no? Tanto TFN como conversión numérica, todo eso está evaluado en este ejercicio, ¿ya? Entonces, como ven, no era tan difícil, ¿ya? Una recomendación también en el siguiente examen. Cuando vamos al examen hay que tratar de irse bien despejado,
habiendo descansado bien, entonces significa que debiste haber estudiado hasta el día anterior al examen, por lo menos. Y ya el día que te toca el examen, pues un breve repaso, simplemente algo que tenías alguna curiosidad, etcétera. Y antes del examen, asegurarse que tenés todo lo que vas a necesitar, ¿no? Entonces, en el siguiente examen no necesitan calculadora, pero necesitan estar bien despejados para no cometer estos pequeños errores de distracción, porque ya van a hacer planteamiento a solución a problemas y ahí se tienen que concentrar, ¿ya? Entonces, traerse lápiz, borrador, o sea, esa hoja, también he visto que algunos vinieron sin su hoja. No es que yo lo veo mal, solamente ha faltado organizar y todo eso te va afectando, ¿no? Tú te desesperas buscando una cosa, prestándote otra cosa, y te estás desconcentrando. Entonces, lo mejor es alistar sus cosas un día antes, todo lo que necesites, y el día del examen venirse listo, cosa que nada inesperado te suceda. Y tratar de estar, pues, un tiempo antes para incluso comentar, ¿no? Tal vez tenías una duda, alguien te comenta algo y ya se despeja tu duda, no sé. Ya, entonces, en el siguiente examen es en papel también. Hay que tratar de trabajar el tema de concentración, porque ya no nos podemos equivocar, y un error nos puede desenfocar en que no vamos a plantear la solución correcta, ¿ya? Entonces, todo esto que hemos visto, el ensayo de lo que son el primer parcial, nos va a ayudar a llegar mejor a ese segundo parcial, ¿ya? Y en el final de semestre se puede recuperar un examen mandado. Entonces, si a alguien no le ha ido bien, tiene que dejarlo para el final de semestre, ¿ya? Y concentrarse ahora en la segunda parte de la materia, que es lo que ahora vamos a trabajar. ¿Listo? Ingeniera, Sí, dime. en ese último ejercicio, al realizarlo yo ese ejercicio, porque se me tocó, no le puse el signo, digamos, ¿tendría algo que variar o no? Pero la multiplicación estaba correctamente, no le coloqué, pero el signo. Claro, va a afectar a la nota, ¿no? Porque ya no sería 100 sobre 100 en la pregunta, en la respuesta. Sí, va a desfalcarte algo, porque si bien el signo estaba explicado nomás por la operación, tenemos que ver que en cualquier sistema que hagamos puede haber el signo, ¿sí? La operación, igual tendrías que haberlo puesto. De todas maneras, igual tiene su valor, ¿ya? Ya. Ok, entonces con eso hemos concluido esto y voy a grabarlo. Y vamos a concentrarnos ahora en lo otro. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? A ver, tenemos grupos numerosos, yo tengo laboratorios solamente para 50, si no me equivoco, estudiantes. ¿Listo? Entonces, tampoco me están dando laboratorio así como que todas nuestras clases, ¿no? Que sería lo ideal. Todavía no me han confirmado si va a ser lunes o miércoles, ¿no? De todas formas, el día martes a máximo les voy a confirmar, ¿ya? Pero quería organizar ya tema del laboratorio, cómo va a ser. En realidad, el laboratorio tiene un objetivo, y es hacer la práctica, ¿sí? La aplicación práctica. Ahora, esta materia ya tiene varios semestres en virtual, y en semestres anteriores se ha trabajado de manera virtual, y bueno, se ha visto la forma siempre, pero ahora ya no puedo estar en 3 lugares, ¿no? Virtual, laboratorio, y pues no va a funcionar así. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El grupo B, por ejemplo, el grupo B va a tener el laboratorio en fecha calendarizada. Solo vamos a tener 2 laboratorios, ¿sí? Presenciales, me refiero. Un laboratorio se va a hacer para el grupo B, 2 laboratorios cada grupo. Entonces, en unas fechas que yo les voy a pasar, les voy a decir, el grupo B, ¿qué fecha va a ir presencial al laboratorio o a la sala de cómputo? ¿Y qué fecha va a ir el grupo E4? ¿Cierto? Porque no los puedo tener a los 2 grupos el mismo día,
ni tampoco dividirlos en dos, porque tenemos muy pocas clases. No voy a poder hacer mucho en una hora. Entonces, no vale la pena que los haga ir para estar media hora y decir, vámonos. Entonces, lo que voy a hacer es separar en fechas y voy a sacar el calendario, les voy a decir, estas fechas en presencial le toca al grupo E4 y estas otras al grupo B. Pero los otros no se pueden quedar sin hacer nada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando tengamos laboratorio, yo les voy a pasar el video explicativo de la práctica de laboratorio que se está pensando hacer, ¿ya? Entonces, algunos de ustedes sí tienen computadora, ¿no? Entonces, lo pueden hacer en su casa, ¿cierto? Entonces, con eso mataríamos lo que son las prácticas de laboratorio, ¿ya? Que en realidad entraría como un complemento de la materia. La materia se concentra exclusivamente en lo que es algoritmia, y la parte de laboratorio es ya la aplicación práctica de ese proceso de construcción del algoritmo. En realidad es la parte más interesante, pero lamentablemente no tenemos tanta disponibilidad de laboratorio o de salas de cómputo. Entonces, el que tiene computadora, en su computadora, puede hacer tranquilamente la práctica. Ahora, a final de curso, a lo último, sí vamos a hacer una evaluación de laboratorio, ¿ya? Para esa evaluación sí van a venir todos, ¿no? Pero eso va a ser como, pues, casi al final del semestre. Entonces, esa aclaración quería hacer sobre el tema de la práctica laboratorio, y por eso voy a sacar el calendario, y ahí tiene que fijarse cada uno su grupo, preferentemente para poder hacer la división a la mitad, ¿ya? Y de esa manera ese día va a valer la pena que vengas, porque te voy a dar buenas pautas. Ahora, yo recomendaría que al primer laboratorio vengan todos. ¿Saben por qué? Porque ese día les voy a introducir cómo van a utilizar, cómo van a hacer, y si tienes máquina, ya el segundo laboratorio lo puedes hacer en tu casa con el video. Aunque el video está enfocado en que ustedes están en su casa y tienen una computadora, y pues trato de explicar de tal manera que también me puedas hacer seguimiento, ¿ya? No son perfectos, pero son clases, ¿no?, que se han pasado. Y vamos a trabajar exclusivamente en laboratorio en Visual Basic este semestre, ¿sí? Como estamos en época pandémica y pues había como que un poquito más de tiempo, de repente usábamos Python, que era para celular, y utilizamos Visual Basic para computadora, y yo les enseñaba a trabajar con ambos, ¿ya?, lenguajes. Pero ahora ya nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que es Visual Basic, y ese viene para computadora netamente, ¿ya? Ahora, por el momento, nuestro avance, hasta que yo calendarice y les dé las fechas, va a seguir por virtual en Zoom, porque son cosas que podemos seguir haciendo a través de la conexión de Zoom, ¿ya? Entonces vamos a ver, yo les dejé un video la última clase antes del examen, ¿cierto? Vamos a ver cómo les va con ese video. Esto es lo que tenía el video de la clase anterior, sí, y bueno, estaba enfocado a que ustedes tengan las nociones básicas de lo que es la construcción del algoritmo, ¿listo? Entonces, en este punto, nosotros deberíamos tener claro estas definiciones, ¿ya? ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo lo voy a diseñar? Y cómo lo voy a llevar a la práctica en una solución para computadora, ¿ya? Entonces, eso era lo principal. Entonces, lo que voy a hacer es un breve repaso. Me gustaría que me vayan respondiendo las preguntas que yo voy a ir haciendo, porque vamos a armar un breve repaso. Un minuto, voy a registrar lo que es el día de hoy, 28, 27, ¿no? Ok, vamos a empezar. Esto es lo que me voy a concentrar y aquí lo vamos a hacer. Muy bien. Nuestro tema principal en una palabra, ¿qué es? En ese tema, el tema número 4, en una sola palabra. ¿Cuál es el tema? Algoritmia. Algoritmia, ¿sí? Algoritmia, confusión de algoritmos, algoritmos. Ok. Entonces,
Si nosotros vamos a utilizar la teoría algorítmica, ¿cuáles son los pasos para construir un algoritmo? ¿Cuáles son los pasos? Fundamento teórico. No escucho, no sé si más fuertecito. Los Fundamentos fundamentos teóricos, aprender a pensar, lenguaje algorítmico, estructura de datos o variables y estructuras algorítmicas. De ahí voy a ir rescatando, o sea, vamos a ponerle en vez de pasos, herramientas. Él me está dando las herramientas. ¿Ya? Ahora vamos a tratar de recordar. ¿Cuáles me dijiste? Discúlpame. Fundamentos teóricos, ¿Ya? ¿Qué más? aprender a pensar, Aprender a pensar. Esa va a ser una de las herramientas que vamos a utilizar. Los fundamentos teóricos nos van a servir para apoyarnos, ¿no? En algo hay que apoyarse, ¿sí? Pero necesito las herramientas necesarias para aprender a pensar. ¿Qué más? lenguaje algorítmico, Requiero del lenguaje algorítmico. Ahorita lo vamos a ordenar, ¿sí? ¿Qué más? estructura de datos o variables. Ya. Te voy a poner en la palabra variables, que es lo más conocido. ¿Y algo más? Las estructuras algorítmicas. Él está hablando de las estructuras algorítmicas. Dice que tiene secuencia, la estructura algorítmica, secuencia 1, 2 y 3. No, secuencia condicional y repetitiva. Esas son estructuras. Esas son estructuras. Ya, entonces, un minutito. Vamos a ordenar lo que hemos dicho todo de una forma en que esto quede un poquito más sustentado. Para construir algoritmos requiero de algunas herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas necesito para construir los algoritmos? De todo lo que está aquí, ¿cuál puede ser clasificada como herramienta? El lenguaje algorítmico, ¿sí? El lenguaje algorítmico sería una. Las variables o estructuras de datos sería otra. Y las estructuras algorítmicas sería otra. ¿Ok? Entonces, básicamente cuando hablamos de herramientas, hay que hacerle una burbuja porque pues no ha cabido. Requiero de esas herramientas. Ahora estoy ordenando mejor lo que hemos esquematizado. Ahora sí. La algoritmia requiere de algunas herramientas y estas herramientas son el lenguaje algorítmico, las variables y las estructuras algorítmicas. Ahora, las estructuras algorítmicas, ¿qué me decías? ¿Alguien me habló? Lidia. Secuencial. De la estructura algorítmica, dice. Sí. Secuencial 1, condicional 2 y repetitiva. Él se refiere a los, bueno, son en realidad 3 las principales estructuras algorítmicas. Él está mencionando las, y esas principales estructuras algorítmicas son, vamos a escribirlas, secuencial, condicional y repetitiva. La secuencial tiene que ver con el hecho de ejecutar las acciones o los pasos uno a la vez.
En algoritmia, de acuerdo al video, ¿el orden es importante o no es importante? El orden de los pasos que hay que seguir para solucionar un problema. ¿Importa o no importa el orden? Es importante el orden. Es importante. Es importante. No es lo mismo decir, me levanto, desayuno y voy a la universidad, que decir, me levanto, voy a la universidad y desayuno, ¿cierto? No es lo mismo, ¿no? Entonces, el orden en algoritmia es súper importante. Por favor, siempre revisen si la secuenciación, porque a eso se enfoca esta primera, si la secuenciación está de manera correcta. Acostúmbrense a ir armando algoritmos pensando, primero hago tal cosa, segundo hago tal cosa, y tercero hago tal cosa. Entonces vayan secuenciando y no digan, hoy voy a hacer esto no sirve decir, lo voy a hacer todo esto, pero sirve decir, primero hoy me voy a preparar, 2, voy a desayunar, 3, me voy a bañar, 4, voy a ir a la universidad, no, antes de ir a la universidad, 4, voy a preparar mi material para ir a la universidad, 5, voy a ir a la universidad. Entonces intenten secuenciar ahora en orden, ¿sí? ¿Quién va a ser primero, segundo, tercero? Los algoritmos se basan principalmente, dice, en 3 estructuras, se llaman estructuras algorítmicas porque estructuran la forma en la cual va a ser planteado tu algoritmo. Y normalmente nosotros en la vida real podemos utilizar justamente la estructura secuencial porque nos es más fácil decir. En vez de decir, hoy tengo que hacer todo esto, uno dice, primero haré esto, segundo lo esto, tercero lo esto. Es que es muy diferente porque ya te estás planificando. Tú estás planteando, ¿por qué voy a hacer primero el paso 2 que el paso 4? Porque necesito haber resuelto el paso 2 para poder hacer el paso 4. No vaya a ser que quiera hacer el paso 3 y me falte haber hecho un paso 8, que todavía no lo he hecho, ¿verdad? Entonces hay que secuenciar qué está hecho y qué está hecho y qué yo necesito que esté hecho para hacer un paso. Yo no puedo hacer el paso 5 porque todavía no hice el paso 4, está bien, o está mal, ¿por qué lo hice primero? ¿Quién va a ir primero? ¿Quién va a ir segundo? Organización, ordenación, importa el orden, ¿ok? Ahora, pues esto sería para mí muy fácil la vida si fuera así, ¿no? Si yo me despertara y diría, oye, voy a hacer esto, y ocupara las 21 o 20 horas que tengo para trabajar, y lo haría, pues estaría perfecto. Pero la vida no es perfecta, ¿no? Siempre ocurre condicionantes, y eso es justamente el otro apoyo que tiene la algoritmia, las condicionales. Las condicionales tienen una apariencia de rombo, ¿sí? Porque adentro de ella va una interrogante, una pregunta, ¿no? Y ahí es como que tienes que volverte un niño. Yo creo que los niños no tardan en aprender algoritmia porque ellos son así. Ellos dicen, no, si no me dan recreo, no voy al colegio. O sea que en su día él está yendo al colegio, se está preparando y dice, si no me dan recreo, no voy al colegio. Fíjate que está condicionando. Entonces, si no recibe el dinero, no va a ir, ¿cierto? Bueno, otro dirá, si me quejo del dinero, me pegan. Mejor me quedo callado, ¿cierto? Entonces, está condicionando la secuencia de pasos que va a hacer, ¿no? Y otro más vivo dice, intentaré llorar, si me hacen caso, bien, si no me hacen caso, ni modo, ¿no? Entonces hay cosas que se van estructurando en nuestra vida real también con la pregunta o la condicionante. Entonces, no todo puede ser paso 1, 2 y 3, puede ser, por ejemplo, me levanto en la mañana, si hace frío, me tengo que abrigar, si no, me voy de polera, ahí está. Derivado de que la respuesta que hace frío es verdadera, tú vas a abrigar. Caso contrario, no, vas a seguir nomás como siempre, en Santa Cruz, todo caluroso. Entonces, hay que tomar en cuenta que no siempre puedo hacer mis pasos como está ahí, ¿no? La estructura condicional nos aporta mucho
porque hace simular de que el computador puede ser un poco inteligente. El computador no es inteligente, ¿no? Solo es capaz de ejecutar como un robotcito los pasos, ¿sí? Entonces, es como que ahora te vas a permitir a realizar una u otra acción dependiendo de la condicionante, ¿sí? Por eso es que la pregunta también no es tan abierta, ¿no? O sea, la pregunta no es cómo te llamas, cómo te apellidas, etcétera. La pregunta en algoritmia solamente puede ir de tal manera en la cual la respuesta o es falsa o es verdadera, ¿sí? O sea que no puedo poner aquí preguntas las que sean. Tengo que armarla también de que la respuesta o es verdadera o la respuesta es falsa, ¿sí? ¿No sirve otras preguntas? No. En algoritmia no puedes plantear otro tipo de preguntas. La computadora solo puede responder ante preguntas cuyo resultado es falso o verdadero, ¿ya? Entonces, no me vayan a poner ahí preguntas como ¿qué temperatura es? ¿Sí? ¿O será que hoy hace frío? No, eso no puede el computador responder. El computador tal vez no puede responder si hoy hace frío, pero puede decir, indíqueme la temperatura, y tú le das la temperatura, ¿sí? Y luego el agarrar y comparar, ¿no? Temperatura mayor a 30, y la respuesta es, sí, hace calor. No, no está tan cálido, etcétera. Entonces, normalmente acá la pregunta se hace a través de comparaciones. Eso lo voy a anotar aquí, porque a veces piensan que le pueden poner la pregunta que se les apetezca, si lo podemos decir así, ¿sí? Las preguntas van bajo la forma de comparación. ¿Listo? Las preguntas van bajo forma de comparación. Y no hay otra forma de preguntar, lamentablemente, en algoritmo. Pero les cuento que es la única que es necesaria. No necesitamos más, ¿ya? Y bueno, ahora me está faltando la repetitiva. ¿Ok? Y la repetitiva resulta que a veces es muy importante que nosotros repitamos una secuencia de pasos más de una vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que son muy monótonas, cada día, de lunes a viernes, hace exactamente la misma cosa, ¿no? Entonces, pues, no sé, de repente llega un punto en que todo el mundo se vuelve así, pero bueno. Por decirte, lunes, levanto, me listo, trabajo, llego a casa, descanso y duermo. Y de lunes a viernes hace lo mismo exactamente, ¿sí? Eso se llama repetitivo, ¿sí? Entonces, en algoritmia podemos plantear algunas soluciones aprovechando el tema de que el algoritmo puede repetir una secuencia de pasos más de una vez, ¿sí? Entonces, la estructura repetitiva la vamos a ocupar mucho cuando requieras. Aquí no voy a graficar porque es muy difícil representar en un gráfico. Yo lo que voy a poner es más o menos la definición, ¿no? Repite una secuencia de pasos más de una vez. ¿Ok? En realidad existen varios tipos de estructuras repetitivas, ¿no? Y las vamos a ver en la práctica, pero pues normalmente la asociamos su necesidad cuando vamos a repetir una secuencia de pasos más de una vez, ¿ya? Entonces, cuando tú detectes que tu algoritmo está haciendo algo repetitivamente, tú dices, esto lo voy a llevar a una estructura repetitiva. ¿Listo? Entonces vamos a poner especial atención cuando hayan secuencias de pasos que se repiten, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Dónde va a entrar? ¿Con qué lo voy a poner? ¿Qué era el aprender a pensar? Bueno, para resolver algoritmos, yo necesito aprender a pensar, ¿no? Necesito aprender a pensar. Entonces, para mí es esto como una necesidad que nosotros tenemos que tener, o sea, tenemos que lograr
tener esta, ¿qué se puede decir?, característica que has podido lograr aprender a pensar. En realidad esto es algo muy, ¿cómo se le puede decir?, muy intrínseco. Yo no puedo evaluar y decirte, tú has aprendido a pensar el 50% o el 100%, ¿ya? Resulta que nosotros ya tenemos esquematizado nuestra forma de pensar, solamente que no la hemos educado mucho y por eso es que a veces no nos da buenos resultados, ¿ya? A mí el aprender mucho la teoría algorítmica, el saber utilizar esa estructura secuencial, condicional y repetitiva, me ha ayudado a mí a pensar mucho mejor. Por eso se dice que la algoritmia te ayuda a pensar. En la plataforma sería muy buena idea que ustedes vayan viendo el material de apoyo. Algunos dicen, no es el mismo video de clases, no lo voy a ver. No, la idea de la plataforma, la he dejado habilitada ahí, es con los contenidos de la materia, que, bueno, mi apreciación simplifica mejor el trabajo que he hecho en otros semestres con sus compañeros, ¿sí? Entonces, no están todos los videos que he tenido en estos 2 últimos años, están como que los mejorcitos, ¿no? Los mejorcitos que me dio tiempo de editar, de ver, también no me dio el tiempo para hacer un mejor trabajo ahí, pero de todas maneras, ya está también el material escrito, y junto con ese material escrito hay unos videos que no son de producción mía, son de producción de YouTube, de las librerías que hemos recolectado para apoyar mejor su aprendizaje, y ahí vas a encontrar mucho sobre el tema de aprender a pensar, ¿ya? Teóricamente todo estudiante de ingeniería debería llevar algoritmia justamente para que logre esta, se puede decir, esta cualidad, ¿no? El haber logrado aprender a pensar. Ahora, ¿cómo sé que lo estoy haciendo? Hay algunas estrategias que podemos utilizar para lograrlo. Enseguida vamos a repasar un poquito, pero principalmente el objetivo es que tengamos una buena organización a la hora de enfrentarnos a la solución a un problema, ¿ya? Y estas teorías igual las puedes emplear en la vida personal. Yo estoy segura que si ustedes lo hacen, cuando vayan a estudiar otras materias, si ustedes piensan en su algoritmo de cómo aprobar la materia y lo esquematizan de manera ordenada, organizada y correcta, lo pueden ir mejorando. Y luego cuando titulen, de aquí a unos años, van a notar de que realmente ya dominan mucho mejor el proceso de aprendizaje porque ya le han encontrado el hilo, es su método, la estrategia. En posgrado, por ejemplo, ya nadie se pone a estudiar un libro entero por días y meses, ¿no? No hay el tiempo en posgrado de eso. Nadie tiene tiempo porque el posgrado lo haces mientras estás trabajando y eso te ocupa 8 horas de tu tiempo mínimamente, ¿no? Entonces, al posgrado ya tú llegas con una capacidad de asimilar muy rápida, donde el tiempo es muy corto, entonces definitivamente has aprendido a captar la información más rápido, pero eso lo logras con la práctica y habiendo mejorado tu algoritmo de cómo aprender, ¿no es cierto? Entonces, yo les recomiendo que usen esta teoría también en la vida personal y van a ver cómo van a ir comprendiendo también el funcionamiento de las estructuras algorítmicas, que es lo que tenemos que poner nosotros a la hora de construir un algoritmo. El algoritmo lo vamos a construir utilizando principalmente el lenguaje algorítmico. Ahora, aquí hay una flechita que voy a hacerle una adicional, porque hemos hablado de las estructuras y no he hablado de las variables, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué eran las variables? Se refiere a los datos que se tienen que poner en las estructuras algorítmicas. Por ejemplo, de booleano, de cadena, numérico que va entre real y enteros. Sí, son elementos que almacenan datos. Cuando tú estás construyendo un algoritmo, seguramente estás necesitando manejar ciertos datos para poder resolver el problema. Tú, por ejemplo, en la calculadora utilizas la función logaritmo, ¿no? Y cuando le quieres usar la función logarítmica, ¿qué te pide el calculador? Te pide de qué número, ¿no? ¿De qué número quieres calcular el logaritmo? Entonces, para poder calcular el logaritmo de cierta cantidad, necesita almacenar en una memoria, ¿no? Eso yo creo que ustedes lo saben.
Y esas memorias, normalmente nosotros en algoritmia le llamamos variables. Las variables son como cajas que almacenan datos de manera temporal mientras nuestro algoritmo está intentando utilizar ese dato para resolver el problema, ¿sí? Entonces, los algoritmos se construyen a través de datos que normalmente pueden ser guardados en lo que elementos llamados variables. A veces a las variables en algunos textos le conocen también con el nombre de estructura de datos, ¿no? Y la estructura de datos, ojo, es otro nombre que le dan, aunque yo creo que está bastante más sencillo conocerlo más bien como variable, pero quiero que asocien, por favor, estos dos. Estructura de datos y estructura algorítmica. Entonces, los algoritmos se construyen con estructuras algorítmicas y estructuras de datos o variables, ¿sí? Entonces, va para que lo vayan asociando, ¿ya? Bien, creo que es todo lo que he rescatado, lo que han visto, pero esto era como que lo más importante de lo que se vio ahí, ¿ya? Ahora, si estamos hablando del proceso de construcción del algoritmo, ya de los pasos que hay que hacer para construir el algoritmo, estamos hablando de otra cosa, el cómo vamos a hacer la construcción del algoritmo, ¿ya? La verdad, la construcción del algoritmo tiene que ver con ciertas etapas y pasos. Entonces, lo que voy a hacer es esquematizarlos por orden, ¿sí? Acordémonos que había comentado que era importante el orden. Acá vamos a poner el número 1. Analizar el problema. Es que hasta en la vida real, ¿no? Uno a veces ni siquiera analizó el problema y ya se ahoga en el vaso, ¿no? Todo está mal, todo está mal, todo está mal. Voy a retirar la materia, pero ni siquiera analizaron el problema, ¿no? ¿Por qué analizamos un problema? Porque al analizar estamos pensando, ahí viene. El primer paso para construir un algoritmo es el análisis del problema. Y es ahí donde yo necesito aprender a pensar. Necesito haber aprendido a pensar, ¿sí? Necesito de esto. ¿Listo? Entonces, a veces simplemente hay que ver el problema. Bueno, nosotros lo vemos primero, lo apropiamos de acuerdo a qué. Lo apropiamos de acuerdo a los conocimientos previos que tenemos, ¿sí? Lo apropiamos de acuerdo a si en algún momento tuve ese problema parecido, voy a intentar asociar con algo anterior, ¿sí? Eso es muy útil, ¿sí? Tratar de decir, a ver, este problema, ¿dónde lo vi antes? Lo vi en cálculo, utilicé esta fórmula. Tratar de relacionar el problema con algún otro que previamente ya tuviste, ¿no? Ahora, lo malo es que tal vez ese tampoco lo solucionaste, ¿no? Pero les cuento que cuando uno tiene un problema y queda en nuestra memoria, en el fondo, aunque tú no hayas pensado en meses en ello, tal vez ya la parte no consciente, decimos medio subconsciente, hay una parte que es medio subconsciente, ya lo está pensando, ¿sí? Nuestro cerebro recibe un problema, una tarea, y ahí lo tiene haciendo, no se olvida. Tú eres el que te olvidas, ¿sí? Entonces, él sigue de alguna forma procesando, ¿ya? Entonces, hay que tratar de relacionar un problema nuevo que está apareciendo con algún anterior que tuvimos, ¿ya? O con alguna palabra clave que nos dé pistas de qué se trata. Si no entiendo el contexto de alguna palabra o lo que realmente el problema es, tengo que pedir ayuda. En la vida real también funciona, ¿no? Los niños, ¿sí? Mami, ¿me ayudas esto? ¿No? Papi, ¿me ayuda esto? Pues toda la vida les cuento que es en el fondo así. Bueno, no siempre el papá y la mamá. Siempre hay alguien más, un amigo,
un compañero, ¿sí? Es que a veces entre dos lo podemos solucionar también, ¿cierto? Entonces hay que tratar de analizar el problema cambiando la perspectiva también. Y una recomendación en general, sobre todo cuando, por ejemplo, estén resolviendo el práctico, es que lean el planteamiento, no puedo, pasen al siguiente, no puedo, pasen al siguiente, ¿qué estoy pudiendo? Luego vuelvan a mirar el primer problema, vuelvan a mirar el segundo problema, y si hoy no pudieron, mañana otra vez intenten. No puedo, vayan preguntando a alguien más, ¿qué hiciste aquí? Y te van a dar ideas, ¿no? No digo que les digan, toma, ahí está resuelto, copiátelo, como escuché en el grupo alguna vez, ¿no? Se lo voy a vender barato, decía, no sé quién. Eso no sirve de nada, ¿sí? Porque en realidad los prácticos, por último, hasta pudiera ponerle todos un punto, ¿no? En el práctico, pero la idea del práctico es que tú te plantees el problema, que tú lo soluciones, ¿no? Ahora, es más buen amigo el que te dice, mira, yo hice tal cosa y me salió así bien, que aquel que te dice, cópiatelo de ahí, nos vemos en el examen, me debes ese favor, ¿sí? Entonces, hay que ver la perspectiva de este otro lado. Y a veces uno se cierra mucho, hay algunas personas que son muy cerradas, no quieren cambiar, quieren así siempre solucionar, y se están haciendo mucho problema, o de repente desde otra perspectiva estaría más fácil de solucionar. Yo realmente, cuando estamos haciendo ejercicios, reconozco y les digo, tienes razón, lo que has dicho está más fácil lo que estás planteando. Y lo replanteamos a la otra estrategia, ¿no? Y a veces, claro, ahí estamos a la mitad de una solución que yo estoy planteando y alguien me dice, no, a mí se me ocurre así, pero ya no hay tiempo, le digo, ¿no? Porque yo estoy terminando acá, pero les doy la oportunidad de repente que los reenvíen y luego al grupo también, ¿no? Que los reenvíen al grupo y ya yo digo, no, sí, esa solución también está correcta, ¿listo? Entonces hay más de una forma de solucionar un problema, solamente que hay que verlo de otro punto de vista, de otra forma. Para ti va a ser más fácil si yo te doy un problema de cálculo, si ya llevaste la materia de cálculo, pues lo vas a poder seguramente entender. Si te doy, por ejemplo, un problema de física cuántica, que tal vez no me vas a entender ni el enunciado porque todavía no has llevado física cuántica, ¿cierto? Entonces, va lo mismo. En la medida que tengas elementos de base que te ayuden a entender el problema, lo vas a conocer. Entonces, por eso está la etapa de análisis. Tienes el problema, investigas, preguntas, consultas, ¿sí? Vas asociando con cosas que ya sabes, ¿ok? Vas buscándotelas, como dicen, ¿no? Aprendérselas, buscárselas, ¿no? Encuentren la respuesta, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver en una herramienta ahorita, unos consejos para analizar el problema que resume lo que yo he dicho ahorita. Esta herramientita está en la plataforma, es, ojo, para que lo lean así, uno por uno, y digan, sí, tiene razón, esto me sirve, esto no me sirve, y ustedes vayan planificando su método de cómo van a pensar. Para mí, es un proceso muy propio de cada uno, y que tiene que ver más bien por cómo vas a concepcionar el problema, ¿sí? Yo estilo a leer, normalmente más de una vez, y en la medida que estoy leyendo el problema, voy anotando algunos elementos. En la etapa de análisis de un algoritmo puntualmente, tú tienes que intentar identificar 3 elementos súper importantes. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Vamos a marcar. Ahí le vamos a poner 3 elementos de un cortito. Me avisan, por favor, si me estoy pasando de la hora, porque ahora estoy un poquito desplanificada. Va 1, 2 y 3. No hay un orden en estos 3 elementos que es necesario asimilar en esta etapa, ¿ya? No hay un orden, pero yo les voy a aconsejar empezar por uno de ellos siempre. Y es responderte a ¿qué pide? ¿Qué está pidiendo? ¿Está pidiendo el cálculo de algo? ¿Está pidiendo la suma de algo, el producto de algo? ¿Está pidiendo el número primo? ¿Está pidiendo qué quiere? ¿Qué? Identificar el qué, ¿cierto? Y una vez que identifiques el qué, ojo,
pasás a otro punto que diga ¿qué datos me están dando? ¿Qué información me están dando? ¿Sí? Y cuando tú tengas esto, ¿ok? ¿Qué información y datos te están dando? Pienses, otra flecha, miren. Pienses en variables. Esos datos que te están dando, ponelas en variables, ¿cierto? Te están dando la altura de un cuadrado, ponerlo en una variable, ¿sí? Te están dando el ancho de algo, ponerlo en una variable, la altura, ponerlo en una variable, etcétera. Ponerlo en variable, todo lo que es dato, ponlo en variable. Te están dando el nombre de algo, ponlo en una variable, ¿listo? Y una vez que tú tengas claro qué te están dando en el enunciado del problema, y también sepas qué te piden, te vas a preguntar. Te vas a preguntar. ¿Qué datos me faltan? ¿Sí? Entonces tú tienes el problema, ¿no? Y tú dices, bueno, me están pidiendo calcular el área del cuadrado, por decirte. ¿Qué me pidió? Calcule el área del cuadrado. ¿Y qué me está dando? Ah, me está dando el alto, ¿sí? Me está dando el alto. Lo voy a poner en una variable. Y luego me vuelvo a preguntar, ¿qué me falta que me dé para calcular el área del cuadrado? ¿Qué necesito? Ah, necesito tal cosa más. Identifica qué te falta. Y eso que te falta, también oriéntalo a variable. Claro, no tienes el valor que va a tener esa variable, no tienes un dato para ponerle en la variable, pero piensa en variables en ese momento, ¿sí? Entonces, durante el análisis, normalmente nosotros pensamos en esto, pero si lo vamos a organizar, algunos decimos lo siguiente. Bueno, un algoritmo, por lo general, se arma con 3 herramientas, ¿sí? Un algoritmo se arma con 3 herramientas en la etapa de análisis. Y normalmente lo graficamos de esta manera. Indicamos de que tenemos entrada. Entrada son los datos de entrada del algoritmo, o sea que, por ejemplo, una entrada es algo que tú vas a pedir, ¿sí? Por ejemplo, deme la altura, deme tal cosa, etcétera, ¿ok? ¿Qué datos me faltaban? Son entradas. Entrada es lo que yo voy a pedir. Deme la altura, deme la base, deme el área, porque yo tengo que calcular esto, necesito que me den tal cosa. Entonces, la entrada. Ojo que esto está en orden ahora, ¿ya? Cuando yo grafique el análisis, primero va a ir la entrada, luego va a ir lo que llamamos nosotros el proceso, que es número 2, y luego va a ir la salida, que es el número 3. Entonces voy a poner sus nombres, ¿no? Va entrada, aquí va proceso en el rectángulo y salida en la flecha que sale. ¿Sí? La salida es lo que ellos me han pedido. ¿Sí? Ellos me han pedido solucionar algo y eso yo lo reflejo a través de salida. La salida es lo que me han pedido en realidad que consiga, que encuentre. La salida es lo que me han pedido que consiga. Ahora, todo algoritmo debe tener salida, dicen, porque si no, no se entiende para qué lo construiste. Todo algoritmo debe tener salida, porque si no, pues vamos a tener la duda de para qué lo has construido. ¿Ok? Entonces, un algoritmo en la etapa de análisis debe capturar las entradas, ¿sí? Debe capturar el proceso y la salida. Ahora, la entrada tiene que ver con datos, ¿sí? Con datos que me faltan para poder encontrar la solución al problema. Me falta el área, me falta la altura, tal cosa. La salida está relacionado con lo que te pidieron solucionar. La solución al problema es la salida, ¿sí?
Entonces, si vamos en organización del algoritmo, la entrada va en la izquierda con la flecha que entra, ¿sí? Al rectángulo, y la salida va con flecha de salida y va de paso 3. ¿Y qué es este 2 que he marcado acá? El proceso tiene que ver por el cómo, y es tal vez lo más difícil para construir, ¿sí? Aquí va el famoso cómo. ¿Cómo vas a solucionar? Es que no es suficiente identificar, ¿no? ¿Qué me piden? ¿No? Yo también tengo que identificar cómo voy a solucionar, ¿cierto? Entonces, normalmente el cómo está asociado a fórmulas que tal vez has determinado que es necesario construir, ¿no? O de repente sacar de alguna teoría, etcétera, ¿ya? Entonces, normalmente cómo va a solucionarse va asociado a fórmulas y teorías, ¿sí? Te apoyas en las matemáticas, en la física, en la química, en algo para lograr la solución. Entonces, durante el análisis, nosotros nos hacemos preguntas como, ¿qué me piden? ¿Ya? Y eso es justamente lo que va a enfocar la salida del algoritmo. ¿Ok? Y durante ese que me pide, he tenido que darme cuenta también qué voy a necesitar para construir el resultado. Ahí viene lo que es la entrada, ¿sí? Ahora, segundo, ¿qué datos me dieron? ¿Qué datos me faltaban y yo ya tengo? Pero pues, ¿con qué teorías lo voy a solucionar? ¿Ok? En un ejemplo más simple, de repente, yo digo, no, así lo tengo que graficar. Entrada, proceso y salida. Es como decir 1, 2, 3. Pero en un proceso simple, real, cuando yo estoy construyendo un algoritmo, donde tengo que ir buscándomelas, el orden no es realmente siempre ese. Yo puedo empezar, normalmente, miren, con el número 3. ¿Qué pide? La salida. Empiezo con qué pide, ¿cierto? Y luego, cuando yo identifico qué me piden, ¿no? Yo voy a estar pensando en qué me están dando. ¿Qué me están dando? Porque esto me va a llegar a dar cómo lo voy a solucionar. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta qué me dan, va a despertar en mí ya esos pequeños focos, porque dicen, ¿no? Que se prenda el foco cuando ya se está iluminando la claridad, cuando tenemos el problema, ¿sí? Entonces, yo estoy identificando qué me están dando y eso lo tengo que estar asociando con cómo lo voy a solucionar el problema. Y ese cómo, ese justamente lo que llamamos en algoritmo el proceso. Alguien me va a decir, ¿sabe qué? Usted grafica el algoritmo 1, 2, 3, pero en el fondo lo piensa 3, 2, 1. Sí, es cierto. Lo pienso 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque mi recomendación en la práctica es la siguiente. Cuando tengas que resolver el problema, comenzar con el análisis, que es lo más importante, lo más difícil, donde el cerebro está, como se dice, a una temperatura alta, porque estás procesando, pensando, cruzando datos, información, ¿sí? Vas a primero agarrar y decir, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué quiere? Y eso es la salida. Luego que identifiques eso, te vas a preguntar, ¿qué tengo? ¿Qué me están dando? Me están hablando de área, me están hablando de altura, me están hablando de perímetro, no sé. Y luego tú te planteas la pregunta, bueno, si tengo esto, me piden esto, me están dando esto, ¿con qué lo voy a solucionar? ¿Qué fórmula? ¿Qué teoría? Eso es el proceso, ¿sí? Es aquí donde está lo que dice uno, donde él ha patinado la cabeza pensando y pensando. Y con eso, tú dices, bueno, para que pueda solucionarlo, me faltan entradas, me faltan cositas que no me han dado. Como no me lo dieron, lo pido. Entrada, ¿sí? Entonces, como que hacemos al revés. El proceso implica 3, 2, 1, ¿sí? Pero cuando grafiquen su algoritmo, lo quiero ver así. Entrada, proceso y salida, con una gráfica donde en el rectángulo, adentro de él, se pone la fórmula o pues tu esquematización del proceso, ¿ya? Es algo que va en tu propio lenguaje, como tú le entiendas. Yo nada más ahí quiero ver si eso está relacionado con lo que después voy a revisar, que es el diseño del algoritmo,
¿ya? Entonces, por eso cuando hablan de algoritmo, hablan de entrada, proceso y salida. Les cuento que esto es el corazón del algoritmo. Si ustedes han entendido esto que he hablado ahorita, no nos va a costar el diseño, porque el diseño es nada más poner en limpio lo que he pensado en el análisis, ¿ya? Y es aquí donde te tardas más tiempo. El proceso de construcción del algoritmo, lo que más demora es el análisis. El segundo paso ya es más como que ir a poner en limpio lo que pensamos ahí. Entonces vamos a poner segundo paso. Es que me dijeron que el lunes es feriado y yo no lo estaba contando como feriado el día lunes, sinceramente. Así que dije que hoy vamos a trabajar toda la clase. A ver, déjenme analizarme el 2, pero no deje que me pase del tiempo, ¿sí? Ahorita vamos a ver en qué vamos. La 2, diseño del algoritmo. Bueno, está de segundo paso. Ahora, ¿en qué consiste el diseño del algoritmo? Bueno, ahí es donde van a utilizar las herramientas esas que habíamos determinado. 1, estructuras algorítmicas. Bueno, vamos a empezar con el más importante. El diseño implica lo siguiente: usar lenguaje algorítmico. Y ese lenguaje algorítmico es justamente el que va a estar definido en función a variables y estructuras algorítmicas. Es decir, que en el lenguaje algorítmico nosotros vamos a trabajar con las variables y las estructuras algorítmicas, ¿ok? Y eso está ya por acá, no le hago flecha porque nos vamos a confundir, ¿sí? Entonces, el diseño del algoritmo básicamente significa en usar el lenguaje del algoritmo, que va a entrar lo que es el tema de las variables y las estructuras algorítmicas. Y finalmente el número 3, el último, ahí no voy a hablar mucho porque ahí nos tenemos que ir a una clase completa, que ya empezamos la siguiente. El número 3, para terminar esta parte, la prueba del algoritmo. ¿Sí? Yo diseñé un algoritmo en función al análisis que hice. El diseño es ponerlo ya en una forma bien formal, sin ambigüedades. Tu análisis puede estar en tu propio lenguaje, te dije, pero el diseño ya no está en tu lenguaje. Está en un lenguaje algorítmico, ¿ya? Que cada símbolo que utilicemos tiene un significado imposible de que se malinterprete. ¿Listo? Y luego de ese diseño viene la famosa prueba del algoritmo. Entonces, así como lo grafiqué de difícil va a ser el diseño o la construcción del algoritmo, porque va a necesitar un análisis que va a llevar mucho tiempo, un diseño que ya va a ser más fácil porque ya prácticamente en análisis lo tienes hecho, y una prueba que significa revisar cada paso que está haciendo el algoritmo para determinar si funciona o no funciona. Ahí va a venir la respuesta. ¿Resuelve o no resuelve? La prueba te orienta a responderte a la pregunta. ¿Resuelve el problema? Si resuelve el problema, perfecto, ya acabaste. Pero si no resuelve, ¿qué hay que hacer? Si su prueba dice que no resuelve el problema, ¿qué van a hacer? ¿A qué paso van a ir? Si en la prueba define al análisis, muy bien. Porque si no resuelve el problema, algo andando mal en el análisis. ¿Y saben quién te va a decir qué parte anduvo mal en el análisis? La prueba misma. La misma prueba te va a dar pistas de qué parte del análisis no estuvo bien. Ya cuando tengan un poquito más de manejo, van a darse cuenta que incluso puedes ir en sentido inverso, ¿ya? Yo recomiendo volver a revisar el análisis y volver a empezar de uno, pero algunos pueden hacer el salto de irse al diseño específicamente y ahí revisar qué estuvo mal. Yo normalmente hago eso, ¿sí? Si no me anda esto, vengo al diseño y digo, este está el error, lo corrijo, vuelvo a revisar, corrijo y vuelvo a revisar. Entonces, normalmente en el diseño ha pasado una malinterpretación que me ha ocasionado este problema. Entonces, mientras tengan esa habilidad, es buena idea siempre ir al principio, ¿no? Reviso mi análisis, si me convence todo lo que hice, reviso el diseño. Por ahí aquí en análisis dije x igual a 1,
y en el diseño le puse x igual a 0. Un ejemplo, ¿sí? X igual a 0 es asignación de una variable, ¿no? Entonces, eso, ¿sí? Tú tendrías que ir a revisar desde acá, volver por acá. Yo normalmente sé que mi análisis por lo menos está bastante bien, porque el diseño del algoritmo es donde normalmente encuentro yo mis errores. Pero son errores extraños a veces, ¿no? Porque si esto está bien pensado, la prueba indica perfección, ¿ya? Pero hasta que tengamos ese dominio, hay que trabajar en el tema de revisión. Entonces, aquel que me dice en el examen, ¿va a revisar los 3 pasos? Claro, porque no te puedo poner 0. Ponerte 0, imagínate, si tú has hecho tanto esfuerzo en un análisis, un diseño, y yo hago la prueba nada más, y en la prueba dice no resuelve, y te pongo 0, no puedo evaluarte así en algoritmo. En algoritmo yo tengo que evaluar cómo has analizado, qué has diseñado y cómo has probado. Entonces, la evaluación va en los 3 pasos. Ahora, si tú me haces solamente un diseño, no voy a poder ver tu análisis, no voy a poder discriminar tu secuenciación lógica que has hecho al analizar el problema. Entonces, me voy a concentrar en revisar tu diseño. Y si tu diseño está mal, estás perdiendo, ¿cierto? Estás perdiendo de que yo vea el proceso de construcción, que pueda rescatar lo que hiciste bien, porque me lo vas a esconder, porque me vas a plantear directamente un diseño. Obviamente cuando se copian también, lo copian mal, pues, ¿no? Porque no saben qué están haciendo, entonces copian las cosas mal y se nota, ¿no? Cuando yo lo reviso, digo, pero ¿por qué puso esto? Claro, lo copió, porque está mal copiado, porque no entiende lo que está haciendo, entonces lo copian mal, ¿sí? Capturen ya la pantallita, ¿sí? Capturen esa pantallita. No les digo vean el video porque les va a dar flojera ir a encontrar este punto, que lo vea el que no vino a la clase. Ustedes capturen esta pantalla, por favor. Resume el tema número 4 y ahora nos vamos a concentrar en una práctica porque ahora hay que hacer el algoritmo, ¿sí? Pero para eso, otra vez, voy a dar una pequeña tarea. Vamos a grabar. Vamos a guardar y nos vamos a la plataforma. ¿Sí? Es necesario trabajar en plataforma. Miren, el lunes es feriado, día de trabajo, no vamos a pasar clase, van a tener que trabajar en plataforma. No quiero dejar un video ahora, quiero más bien, por favor, pasarles trabajo de plataforma, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. A ver, el grupo E4, por ejemplo, es lo mismo, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos es lo mismo. Unidad número 4. Igual le da una mirada a este mapa conceptual. Estructura de datos y programas, concepto algoritmia. Ok, ya tienen disponible todo. Bueno, los videos, si gustan los ven, si no, lo que quiero que rescaten es, cuando ustedes hagan clic en algunos enlaces, van a observar que hay el PDF de apoyo, ¿sí? O el PowerPoint. Eso es para el apoyo de lectura, ¿ya? Bueno, acá es donde se van a concentrar. Construcción del algoritmo es. Hay un video explicativo. Análisis de... Este video explicativo es similar a lo que hoy he hecho, ¿ya? Pero me parece que hoy hice un mejor esfuerzo de que se entienda cómo va, ¿ya? Bueno, aquí están los pasos. Análisis, diseño y prueba. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean para la siguiente clase? La explicación del análisis que está en video, pero acá tienen la versión escrita, ¿ya? 1. El diseño, lo mismo, ¿sí? Acá tienen el video y aquí tienen la versión escrita. Ojo, me quiero concentrar solo en la parte de lectura, control de lectura, siguiente clase, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que leer? Está con video, pero si quieren lo ven, ahora que me interesa que lean. Este archivo, donde dice aprender a solucionar problemas, 1, 2, este archivo que dice lenguaje algorítmico, ¿se acuerdan? Que les dije que así lo van a escribir el algoritmo. Bueno, 2,
Y de este segundo archivo, miren, esta página si la imprimen queda perfecto, si la copian en una hoja, bien, porque ahora que van a aprender lenguaje algorítmico, necesitan familiarizarse con estos símbolos. ¿Cómo voy a mostrar la entrada en algoritmia? ¿Cómo van a ser las entradas o salidas? Miren, para el holograma, para mostrar entradas y salidas. ¿Cómo es la decisión o la pregunta? El rombo, eso ya lo conocieron, ¿sí? Que las flechas de conexión en un algoritmo, para decir que el algoritmo fluye de un punto a otro, va a ser solamente flecha recta. No hay curvas, por favor. ¿Saben qué hacían mis estudiantes antes del 2019? Antes que no pueda ver lo que hacen, ¿sí? Se traían unas reglitas chiquitas para poder hacer las flechitas organizadas. El orden es importante en algoritmia, ¿ya? En la medida que seas ordenado, voy a entender lo que estás haciendo. No sirve decir, a ver, le haré esta flechita media curva para que ella decida si va a la izquierda o derecha. No existe eso. Si tú me pones algo ambiguo, está mal. Tiene que estar claro tu planteamiento, con buena letra, recto, ¿sí? Entonces, esos dos archivos necesito que me los tengan como control de lectura para que yo trabaje la siguiente clase, el diseño del algoritmo. Yo no puedo explicar mucho más de cómo analizar. Lo voy a hacer en la práctica cuando estemos haciendo ejercicios, ¿sí? Entonces, siguiente clase nos vamos a concentrar en análisis y diseño del algoritmo. Entonces, ustedes necesito que me trabajen sobre estos dos archivos para que yo pueda trabajar ahora la parte práctica de la construcción del algoritmo, que va a estar basado en la variable y las tres estructuras que hemos indicado, ¿ya? Entonces, por favor, entren a la plataforma y empiecen a darle un poquito de lectura al tema para que vayamos capturando lo que hay que hacer en este curso, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta para retirarnos el día de hoy. Ingeniera, Entonces, una pregunta, ingeniera. Entonces, de lo que comentó, cuando estemos pasando todavía virtual, será todo esto lo que son diagramas de flujos, ¿no es cierto? Y de ahí ya cuando sea programación, o sea, construyendo logaritmos en Visual, ahí recién va a ser eso presencial. Sí, sí, correcto. Ok, eso. ingeniera, entonces nuestro trabajo que nos está dando solo es darle un pantallazo a los dos PDF, ¿no? Sí, correctamente. A los dos PDF para que podamos trabajar en diseño la siguiente clase. Ya. Listo, entonces nos vemos, señores, en la próxima clase. Ya tienen una pequeña tareita y todavía no hay práctico en esta parte porque no hay mucho que hacer. El práctico es puro algoritmos. La siguiente clase recién vamos a empezar con él, ¿ya? Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Antes que me olvide, de Carlos Vaca y Luis Alberto Rojas, ¿sí? Son los dos que participaron, ¿ya? Entonces, cuando haya controles de lectura, así como este, igual yo voy registrando y eso va a la columna otros, que lo van a ver también en la plataforma. Aquí, por favor, ¿sí? Aquí en participar, calificaciones. Ahí es donde salen las columnas de la materia. El parcial 1 también va a salir ahí, ni bien lo tenga calificado. Que ya saben, ¿no? Unas 2 semanas me voy a demorar los hartísimos exámenes. ¿Listo? Entonces nos vemos siguiente clase. Hasta luego, pasen buenas tardes. Nos vemos el miércoles, ingeniera. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.